A veces, cuando hablamos de la economía mundial, de la globalización suena como algo súper lejano, ¿no? Algo abstracto. Pero ¿cómo se conecta todo eso con la vida de una persona, con su día a día? Esa es justo la pregunta que vamos a desarmar hoy, metiéndonos de lleno en la relación entre la economía global, la desigualdad y sus consecuencias más humanas. Y para arrancar, miren, tenemos que irnos un poco para atrás en el tiempo. Ya en 1848, Marx y Engels describían esta fuerza imparable, la expansión del mercado por todo el planeta. Esta cita captura a la perfección esa naturaleza incansable de un proceso que hoy simplemente llamamos globalización. Ok, entonces, para realmente entender el impacto de este fenómeno, primero hay que dimensionarlo. Vamos a ver el panorama completo, como si lo estuviéramos viendo desde muy arriba. Miren este número, 27. ¿Qué nos dice? Pues se refiere a la inversión extranjera directa. O sea, para que se entienda fácil, es básicamente el dinero que se mueve entre países para montar negocios y empresas. Bueno, pues entre 1973 y 1998, esa inversión no solo creció, se multiplicó por 27. Estamos hablando de una aceleración económica brutal, sin precedentes. Y claro, toda esa aceleración tuvo un resultado, bueno, masivo. Para el año 2000, el valor total de todo el comercio mundial ya había alcanzado los 7.6 billones de dólares. Billones con B, o sea, millones de millones. Es una de esas cifras que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Pero nos da una idea clarísima de la escala de nuestra economía global. Pero aquí viene la pregunta del millón. Con tantísima riqueza moviéndose por todas partes, ¿cómo se reparten los beneficios de toda esta interconexión? ¿Llega a todos por igual? Y la respuesta, lamentablemente, es que la distribución es tremendamente desigual. Fíjense en estos datos. El 20% más rico de la población se queda con el 86% de la riqueza mundial. Y en el otro extremo, el 20% más pobre, apenas con el 1%. La brecha es, sencillamente, abismal. Y nos lleva directo al centro del asunto, la desigualdad. Ok, ya vimos la brecha. Ahora, pongamos de nombre y apellido a esa desigualdad. Vamos a desglosarla para entenderla mejor, para ver sus distintas caras. En su forma más simple, piensen en un desequilibrio. Es como una balanza que está totalmente cargada hacia un lado. Eso es la desigualdad social, un desbalance económico y social que puede darse dentro de un mismo país o entre naciones diferentes. Es, en pocas palabras, lo contrario a la igualdad de oportunidades. Y ojo, aquí es súper importante entender que no hablamos solo de plata. La desigualdad tiene muchísimas caras, la económica, claro, pero también está la educativa, la de género, la jurídica. Hasta la vemos en cómo se planifican nuestras ciudades. Se mete en casi todos los aspectos de la vida. Y para medir estas diferencias, no basta con ver cuánto dinero tiene la gente. Se usan herramientas como el Índice de Desarrollo Humano, que también toma en cuenta la esperanza de vida o la educación. Y aunque se ha avanzado, la realidad sigue siendo durísima. Todavía hay millones de personas viviendo con menos de $2 al día, que es la línea que marca la pobreza extrema. Bueno, ya vimos los grandes números, los conceptos. Pero ahora vamos a hacer zoom. Vamos a ponerle un rostro humano a todo esto. Porque estas cifras no son abstractas, se sienten en la vida real. ¿Cuál es ese costo humano? 370 millones. Esta es la población indígena aproximada en el mundo. Y como vamos a ver, este es uno de los grupos donde la desigualdad que acabamos de describir golpea más, pero mucho más fuerte. Y aquí viene un dato que es, de verdad, para pensarlo. A pesar de ser solo el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas representan un tercio de todas las personas que viven en pobreza rural extrema. La desproporción es simplemente devastadora. Y si aterrizamos en América Latina, la brecha se hace todavía más evidente, casi dolorosa. En Paraguay, la probabilidad de que una persona indígena viva en situación de pobreza es casi 8 veces mayor que la de una no indígena. En Panamá, casi 6 veces. En México, más de 3. Los números no mienten. Pero el costo va mucho más allá de lo económico. Es cultural, es personal. Esta cita lo dice todo. Cuando a un niño o una niña indígena se le impone una educación que borra su cultura, se arriesga a perder parte de su identidad, a quedar en una especie de limbo sin pertenecer del todo a ningún mundo. Y esta desigualdad, literalmente, se mete en el cuerpo. Fíjense en este dato de salud. Más del 50% de los adultos indígenas mayores de 35 años sufre de diabetes tipo 2. Y esto no es casualidad. Es una crisis de salud que está directamente conectada con la pérdida de sus tierras y con los cambios forzados en su forma de vida.
Entonces, ¿de dónde viene toda esta exclusión? Hay un punto clave, un mecanismo central que lo explica casi todo, y tiene que ver con la tierra. Esto nos lleva a una pregunta que a veces se nos pasa, pero que es fundamental. ¿Qué pasa cuando una comunidad no tiene un papel, un título que diga «esta tierra es nuestra»? ¿Qué pasa cuando no hay seguridad legal sobre el lugar que han habitado por generaciones? El problema es que quedan completamente desprotegidas, vulnerables. Sin un título legal que ampare sus tierras ancestrales, las comunidades quedan expuestas a que las desplacen, a que exploten sus recursos. Básicamente, se les quita la base sobre la cual construir su futuro, tanto económico como cultural. Y esto es como un efecto dominó, una cadena de exclusión que se activa. Si no hay título, no hay seguridad. Si no hay seguridad, nadie invierte. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Y el resultado final de esa cadena es la exclusión, la marginación económica y social. Bueno, hemos hecho todo un viaje, ¿no? Desde las cifras gigantes de la economía global hasta el impacto directo en una comunidad. Ahora, para cerrar, vamos a atar todos los cabos. Si hay una idea central con la que nos tenemos que quedar es esta. Esos grandes sistemas económicos que parecen tan impersonales no son abstractos, no son solo números en una pantalla. Tienen consecuencias reales, directas y profundamente humanas en la vida de millones de personas. Y por eso cerramos con una última reflexión, una pregunta que queda abierta para todos. Si estas desigualdades tan profundas no son un accidente, sino el resultado de cómo está armado el sistema, la pregunta inevitable es, ¿qué se necesita para empezar a construir uno que sea más justo para todos?